Muy bien de salud, sean bienvenidos y también bienvenidas a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a entrar ya de lleno a la resolución de las carpetas de recuperación o también conocidas como promociones guiadas. Recuérdense que ya hicimos un video explicando qué son las carpetas de recuperación, para quiénes están dirigidas, cómo están organizadas. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es ya comenzar con el desarrollo de la experiencia de aprendizaje número 1 para el primer grado de secundaria de estas carpetas de recuperación. Bien, esta experiencia de aprendizaje número 1 para el primer grado de secundaria se denomina Proponemos soluciones éticas y responsables ante la discriminación. En el video pasado también explicábamos que toda experiencia de aprendizaje siempre va a partir de una situación significativa, ¿no? En este caso, la situación que nos están proponiendo es que debemos entender que todas las personas son diferentes entre sí, es decir, que no vamos a encontrar dos personas completamente iguales, ¿no? Ahora, somos diferentes porque cada persona dentro de sí tiene sus propias costumbres, su propia forma de ver el mundo, tiene sus propios pensamientos, sus propias ideas y también tiene una forma particular de expresarse. Ahora, como somos personas diferentes unas de otras y vivimos dentro de una sociedad, a veces en nuestras interrelaciones personales pueden surgir conflictos. Y cuando una persona se encuentra en conflicto con otra persona, dentro de ese conflicto se puede dar ciertas situaciones de discriminación, ¿ya? Ahora, cuando se da una situación de discriminación dentro de un conflicto, la persona que es discriminada puede sufrir o puede verse afectado emocionalmente, ¿no? Entonces, a lo largo de toda esta experiencia de aprendizaje número 1, vamos a ver cómo se da la discriminación, cómo podemos investigar este fenómeno social que es la discriminación. Vamos a ver cómo podemos promover eh, cómo podemos promover lo que es los derechos para los derechos como una lucha frente a la discriminación. También vamos a ver qué acciones podemos realizar ante la discriminación. Entonces, a lo largo de toda esta experiencia de aprendizaje número 1, jóvenes y señoritas, vamos a ir respondiendo preguntas como esta, ¿no? ¿Cómo podríamos recoger información sobre el problema de discriminación en tu entorno? Para recoger una información sobre un hecho social, por ejemplo, muchas veces se utilizan encuestas y vamos a ver a lo largo de toda esta experiencia de aprendizaje cómo se elabora una encuesta y cómo se hace la recolección de datos de esa encuesta, ¿no? También vamos a responder a preguntas como esta. ¿Cómo promovemos la difusión de los derechos y la no discriminación? ¿Podemos promover los derechos a través de la elaboración de un afiche, a través de la elaboración de una pancarta, a través de la elaboración de una infografía? Y también nos van a hacer preguntas que tienen que ver con esto, ¿no? ¿Qué acciones podemos realizar para combatir la discriminación en un entorno familiar o social teniendo en cuenta la diversidad? Si en tu barrio, por ejemplo, se dan situaciones de discriminación, se puede realizar charlas virtuales, charlas semipresenciales para que las personas conozcan cómo se da la discriminación y cómo se puede luchar frente a esto. Y también nos van a hacer preguntas que se parecen a esta, ¿no? ¿Qué principios deberían tomarse en cuenta para el diseño de estas acciones? Por ejemplo, si en tu comunidad, en tu barrio quieren luchar contra la discriminación, se puede generar un proyecto social, se puede dar una propuesta de acción. Entonces vamos a ver cuáles son los pasos, las formas en que se dan estas situaciones, ¿no? Entonces, para esta experiencia de aprendizaje vamos a partir de esta situación de que todos somos diferentes, que podemos tener conflictos interpersonales y en esos conflictos puede surgir la discriminación y tenemos que luchar contra esa discriminación. ¿Ya? Entonces, el propósito de esta actividad, de esta experiencia de aprendizaje de número 1, va a venir a ser que a través de esta experiencia vamos a promover soluciones o vamos a proponer soluciones responsables y éticas ante las situaciones de discriminación presentadas en la comunidad y en el entorno familiar. Ese es nuestro objetivo. Vamos a proponer alternativas de solución. Y el producto que va a tener toda esta experiencia de aprendizaje es que vamos a generar una historieta en la que se plantean alternativas para hacerle frente a la discriminación en la comunidad o en tu entorno familiar. Entonces, ese va a ser nuestro producto, generar una historieta. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces, eh, esta primera experiencia de aprendizaje para primer grado de secundaria ya, va a constar de 6 actividades. ¿Ya? Entonces, en la primera actividad, por ejemplo, vamos a elaborar y vamos a aplicar una encuesta para recoger información sobre la discriminación y también vamos a organizar una tabla de frecuencias, ¿no? Es decir, vamos a hacer el ingreso a un poco de estadística. En la actividad número 2 vamos a leer una historieta y vamos a conocer más sobre cómo está estructurado una historieta.
En la actividad 3 vamos a planificar cómo se hace una historieta, vamos a planificar una historieta. En la actividad 4 vamos a elaborar ya propiamente nuestra historieta de cada uno de nosotros. En la actividad 5 vamos a conocer las situaciones de discriminación que se pueden dar en nuestra familia o en nuestra comunidad y vamos a realizar un plan estratégico para combatir esa discriminación. Y en la actividad 6 vamos a plantear conclusiones sobre la información que hemos obtenido al aplicar la encuesta, ¿no? Y vamos a compartir esa información con nuestros pares, dicen, ¿no? O sea, con nuestros amigos, de nuestra institución educativa, ¿no? Esas son las 6 actividades que corresponden a la experiencia aprendizaje número 1. Muy bien, entonces antes de empezar ya toda esta experiencia de aprendizaje número 1, chicos y chicas de primera secundaria, vamos a darles dos consejos o dos orientaciones muy importantes. La primera es que si tú eres un estudiante que ha pasado a carpeta de recupero, lo primero que debes entender es que debes organizar tu tiempo. Yo sé que estás en vacaciones, pero el hecho de que tú organices tu tiempo te va a ayudar a que tú cumplas con el desarrollo de estas actividades. Mientras más organizado estés, va a ser mucho mejor, ¿ya? Ahora, la segunda recomendación dice es que puedes finalizar cada una de las actividades según tu criterio, según tu ritmo. No es necesario que acabes toda la experiencia de aprendizaje en un solo día, ¿no? Sino que te debes tomar tu tiempo, debes planificar y debes avanzar a tu propio ritmo, siempre garantizando la culminación de todas las actividades y la entrega de las evidencias a tus docentes. Bueno, muy bien, chicos. Entonces, antes de iniciar las actividades, nos están proponiendo leer este texto que se llama La discriminación y el derecho a la no discriminación, y en base a esta lectura vamos a responder este conjunto de preguntas que nos están realizando en esta sección de acá. Así que rápidamente vamos a darle lectura. La discriminación y el derecho a la no discriminación. La discriminación es un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Esta se genera en los usos y las prácticas sociales entre las personas y con las autoridades, en ocasiones de manera no consciente. Por ello, es importante conocer a qué se refiere para evitar discriminar y saber a dónde recurrir en caso de ser discriminado. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene interés en difundir las consecuencias de la discriminación y resaltar el derecho a la no discriminación, con el fin de que las personas gocen de todos los derechos humanos característicos de las sociedades democráticas. Todas las personas pueden ser objeto de discriminación. Sin embargo, aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o desventaja, ya sea por una circunstancia social o personal, son quienes la padecen en mayor medida. La discriminación se origina en las distintas relaciones sociales, muchas veces desde las familias, a través de la formación de estereotipos y prejuicios. La discriminación debe ser prevenida mediante promoción de valores como la igualdad, el respeto y la tolerancia. Solo así tendremos una sociedad realmente igualitaria y democrática, donde las diferencias convivan en armonía. Para ello debemos promover una cultura de los derechos humanos y garantizar su protección. Este texto, chicos, está sacado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del 2012, como les decía, que se denomina la discriminación y el derecho a la no discriminación, ¿no? Muy bien, chicos, en base a la lectura que nosotros hemos realizado, vamos a responder este conglomerado de preguntas, pero en nuestro cuadernito virtual. Aquí está la experiencia de aprendizaje número 1 para el primero de secundaria, el título de la experiencia de aprendizaje, y hemos nominado esta parte antes de iniciar, ¿no? Entonces, aquí nos están dando algunas preguntas para la cual vamos a darle respuesta, ¿no? Entonces, la primera pregunta nos dice que leamos el texto y que identifiquemos el tema central y las principales ideas. Entonces, el tema principal básicamente nos habla sobre la discriminación, ¿no? La discriminación vamos a ponerle en el Perú, pues, ¿no? Entonces, ese es el tema central de lo que nos habla, ¿ya? Ahora, aquí vamos a responder la siguiente pregunta. Nos dice, ¿cuál es el propósito del autor del texto? ¿Ya? Yo pienso que el propósito del autor del texto es que haya un reconocimiento, ¿ya? De los factores que conllevan a la discriminación, ya que conllevan a la discriminación. Por ejemplo, en el texto se habla mucho de que las personas más vulnerables son las que están más propensas a discriminación. Entonces, de eso se trata el texto, ¿no? De que las personas pueden reconocer
cuáles son los factores que están conllevando a la discriminación, ¿ya? Muy bien, la siguiente pregunta nos dice, ¿para qué se ha escrito el texto? El texto se ha escrito con el carácter de informar, es decir, de brindar información a la población sobre la discriminación, ¿no? Sobre la discriminación. Es decir, el autor quiere informar a la población sobre este fenómeno social de la discriminación, ¿no? ¿Y qué tipo de texto es? Sin lugar a equivocarme, yo diría que esto es un texto de tipo informativo, ¿no? Informativo. ¿Por qué? Porque está brindando información sobre este asunto que es la discriminación, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta nos dice, identifica las ideas y datos que se presentan en relación con el problema de discriminación. Algo muy importante que se hablaba en la lectura, que nos dice que las poblaciones más vulnerables eran las que sufrían mayor discriminación, ¿no? Es decir, las poblaciones más vulnerables son las que más sufren de discriminación, ¿no? Por ejemplo, si es una persona que tenga escasos recursos económicos, probablemente es que pueda sufrir de mayor discriminación, ¿no? Una persona que esté en situación de pobreza extrema es más propensa a recibir discriminación. Esto según la lectura que acabamos de leer, pues, ¿no? Entonces, eso podemos identificar, por ejemplo. Ahora, después nos dice, identifica las ideas relacionadas a las causas y consecuencias del problema de la discriminación. Una idea muy importante en el texto es que nos dice que mucho de la discriminación nace dentro del seno familiar, con los estilos de crianza y los prejuicios que a veces los padres de familia enseñan a los niños, ¿no? No te juntes con esa persona porque es pobre, por ejemplo. Entonces, esos son prejuicios, y esos prejuicios muchas veces se enseñan dentro del seno familiar. Entonces, aquí vamos a poner, por ejemplo, los estilos de crianza inadecuados, ¿no? Inadecuados y los prejuicios, ¿no? Los prejuicios. Eso también es muy importante, es algo que está relacionado, es una idea que está muy relacionada con lo que es la discriminación y que en la lectura lo menciona, ¿no? A la última pregunta nos dice, eh, identifica ideas a partir de las cuales podamos formular propuestas para enfrentar el problema de discriminación. El autor en el texto nos habla mucho sobre lo que es la promoción de valores. Nos dice que la única forma, ya, de que se pueda prevenir esto de la discriminación es promover valores, ¿no? ¿Para qué valores debemos promover? El respeto, por ejemplo, ¿ya? Pero dice que la promoción de valores es lo más importante, ¿no? La promoción de los valores. Básicamente lo que nos habla mucho es del valor del respeto, ¿ya? Del respeto. Entonces, hasta ahí, chicos, toda esta primera parte de las preguntas y el texto ya lo hemos resuelto, ¿no? Entonces, ahora sí, a partir de ya haber terminado todo este texto y también haber resuelto las preguntas que nos estaban planteando, vamos a pasar ya a la actividad número 1. En la actividad número 1, chicos, nos dice que vamos a elaborar y vamos a aplicar una encuesta para recoger información sobre la discriminación. Y también en esta actividad número 1 vamos a repasar varios elementos estadísticos, no matemáticos, sobre qué cosa viene a ser una población estadística, una muestra, qué es una variable estadística. Entonces, para entender qué cosa viene a ser una población estadística, vamos a entender a la población estadística como un conjunto de elementos que pueden ser personas, pueden ser cosas, pueden ser plantas, pueden ser animales, etcétera, y que estos elementos son susceptibles a ser estudiados. Por ejemplo, tú puedes estudiar el nivel de discriminación en una población como la de Lima, por ejemplo. Puedes estudiar el nivel de clorofila que hay en las plantas. Puedes estudiar, por ejemplo, la duración de una pila. Entonces, una población estadística, una vez más, es un conjunto de elementos que están susceptibles a ser estudiados, ¿ya? Ahora, nos dice acá algo muy importante. Si la población es muy numerosa, se tiene que seleccionar una muestra para el estudio. En el ejemplo que te decía, si tú quieres estudiar el nivel de discriminación en la ciudad de Lima, tendrías que aplicar tu encuesta a casi 11 millones de personas, porque esa es la población aproximadamente de Lima. Entonces, eso parecería ser una prueba imposible.
pero si es que tú no puedes aplicar la encuesta a la totalidad de la población, puedes tomar una muestra. ¿Y una muestra qué cosa viene a ser, chicos? Una muestra es un subconjunto de elementos de una población. Entonces tú puedes seleccionar una muestra, a esa muestra puedes aplicar tu encuesta y de los resultados de esa aplicación de la encuesta ya puedes obtener o puedes estar desarrollando un procesamiento de estudio de investigación, ¿no? Ahora, ¿qué cosa viene a ser una variable estadística? Una variable estadística, chicos, es una característica o cualidad de la población. Como les decía, tú puedes estudiar en la población de Lima, por ejemplo, el nivel de discriminación que tienen, ¿no? Ya, entonces, ahí están los tres términos que nos están pidiendo analizarlo. Obviamente, chicos, ustedes, si desean, tienen que hacer un estudio más profundo sobre qué es una población estadística, qué es una muestra estadística, qué es una variable, etcétera, ¿no? Y aquí nos dan un pequeño ejemplito, ¿no? Nos dicen, a ver, si el profesor de educación física necesita conocer la estatura promedio de los estudiantes de primer grado del distrito de Comas, la población vendría a ser todos los estudiantes de primer grado del distrito de Comas. Y la muestra sería, por ejemplo, los estudiantes de primer grado de algunas instituciones educativas del distrito de Comas. No todos, sino algunas nada más, ¿no? Ahora, en este ejemplo, ¿cuál sería la variable estadística? La variable estadística sería la estatura de los estudiantes del primer grado. Esa sería la variable estadística a medios, o solamente la estatura nada más, ¿no? Entonces, esa sería la variable estadística. Muy bien, entonces chicos, basado en lo que ya repasamos, lo que ahora debemos hacer es ejecutar nuestras actividades. Y para eso necesitamos elaborar nuestra encuesta. Y nuestra encuesta tiene que hablar sobre el tema de discriminación, ¿no? Y ahora, nos dice que podemos en nuestra encuesta añadir esta pregunta, ¿no? ¿Alguna vez has sido víctima de discriminación? O también puedes considerar esta pregunta, ¿no? ¿Consideras que la discriminación afecta la autoestima de las personas? Estas dos preguntas, por ejemplo, tú puedes usarlas dentro de tu encuesta. Ahora, una vez que tu encuesta esté desarrollada y esté hecha, debes seleccionar una muestra de 30 personas a las cuales vas a aplicar el cuestionario que has elaborado. Una vez esté aplicado el cuestionario que has elaborado, ya vas a realizar la tabla de frecuencias para organizar esos datos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho en nuestro cuadernito? Hemos elaborado una encuesta. Ahora, el PDF nos da una encuesta ya elaborada. Ustedes pueden tomar esta encuesta ya elaborada, como lo he hecho yo, o pueden elaborar su propia encuesta, o en todo caso pueden hacer una modificación de esta encuesta añadiéndole una pregunta o quitándole una pregunta más, ¿no? Entonces nosotros hemos tomado la encuesta tal y como nos ha brindado el PDF y la hemos aplicado a 30 personas, a 30 participantes, entre vecinos, amigos, familiares, etcétera, ¿no? Y aquí está la respuesta de cada uno de esas 30 personas a las cuales nosotros hemos aplicado ese cuestionario, ¿no? Entonces ahí está. Ahora, nos dice que una vez que esté aplicado ya tu cuestionario, vamos a organizar toda esa información que proviene de las encuestas a través de tablas de frecuencia. Y para hacer una tabla de frecuencia, chicos, tienen ustedes que saber otras nociones básicas, es decir, tienen que saber cuál es la frecuencia absoluta, cuál es la frecuencia relativa y cuál es la frecuencia relativa porcentual, ¿ya? Ahora, la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un determinado valor en nuestro estudio estadístico. Vamos a dejarlo ahí y más adelante con el ejemplo ya vamos a delimitarlo mejor. La frecuencia relativa nos dice que es el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de valores que componen la muestra denotada por n. Y finalmente la frecuencia relativa porcentual es lo mismo, dice que la frecuencia relativa, pero expresada en porcentajes. Entonces, aquí nos dan algunos cuadritos en el PDF, por ejemplo, nos dice que utilicemos este cuadro para hacer las tablas de frecuencia de nuestra encuesta que nosotros hemos aplicado, ¿no? Entonces, aquí lo que yo he hecho es establecer un cuadrito por cada respuesta del cuestionario o de la encuesta que hemos aplicado, ¿no? Por ejemplo, lo que hice acá es hacer el cuadro para la variable víctima de discriminación, que es la primera pregunta de nuestra encuesta, la variable motivo de discriminación, que es la segunda pregunta de nuestra encuesta, la variable ámbito de discriminación, que es la tercera pregunta de nuestra encuesta, y la variable agresión por discriminación, que es la cuarta pregunta de nuestra encuesta. Y también he copiado la fórmula de la frecuencia relativa y también la fórmula de la frecuencia relativa porcentual. Entonces, para que esto se nos haga más fácil, ¿ya? Vamos a irnos a un Excel. En el Excel está lo mismo que está aquí en el Word. Entonces, aquí está el Excel y aquí está la encuesta que nosotros estamos utilizando, ¿no? Entonces,
Vamos a borrar esto de acá, esto también lo borramos, ya, para explicarles mejor. Entonces, aquí están las tablas de frecuencias. La primera variable con la que vamos a trabajar es víctima de discriminación, ¿ya? La primera variable que vamos a trabajar es víctima de discriminación, que corresponde a la primera pregunta de nuestra encuesta. Ahora, si nuestra variable es víctima de discriminación, ¿cuáles son las categorías de nuestra variable? Cuando hablamos de categorías de variables, se refiere a las respuestas que nos está arrojando nuestra encuesta. Para la primera pregunta hay dos respuestas. Hay un sí y obviamente hay un no. En el conteo, lo que debemos hacer es revisar cada una de las encuestas y ver qué persona contestó sí y qué persona contestó no. Y mediante vas haciendo ese procesamiento de ver quiénes marcaron sí o no, tienes que hacer un conteo a modo de paloteo, es decir, con palitos, ¿no? Ese es el conteo. Entonces aquí ya está hecho el conteo de todas estas encuestas que nosotros hemos aplicado, ¿ya? Muy bien, entonces ahora, nos decía que la frecuencia absoluta era el número de veces que se repite una respuesta. Entonces, 26 personas, según el conteo, dijeron que sí fueron víctimas o han sido víctimas de discriminación. Por lo tanto, la frecuencia absoluta es lo mismo que el conteo, pero en número natural, ¿no? Ya, por eso le ponemos 26 ya en número. Y 4 personas dijeron que no fueron víctimas de discriminación. Nos le ponemos 4. Entonces, entre el total del conteo, acá nos debe salir 30, y en la frecuencia absoluta, si nosotros hacemos una sumatoria, le ponemos igual suma, y sumamos estos dos elementos y le cerramos paréntesis, nos debe salir también 30. El total es igual al número n, ¿ya? N es el total de datos, ¿ya? Ahora, nos dice que para averiguar la frecuencia relativa tenemos que seguir esta formulita. La frecuencia relativa que aquí se expresa en HI va a ser igual a la frecuencia absoluta sobre n. Entonces, para hacerlo más rápido por fórmula de Excel, ponemos igual, abrimos paréntesis, y nos dice que la frecuencia relativa va a ser igual a la frecuencia absoluta, o sea, a este 26, entre el número total de datos, entre n. Y n es el total, y el total viene a ser 30. Le ponemos 30, cerramos paréntesis y le damos un enter. Y le damos un enter. Y nos va a salir 0.87. Nos va a salir 0.87. Entonces, lo único que hacemos es bajamos esto acá y nos debe salir la frecuencia relativa para la categoría no, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a hacer es hacer otra sumatoria para sacar el total. Le ponemos igual suma. Abrimos paréntesis, le seleccionamos estos dos elementos y le damos cerrar y nos debe salir 1. La frecuencia, el total de la frecuencia relativa siempre debe salir 1, chicos. Chicos y chicas, si nos sale otro número, otro valor que no sea 1, hemos hecho algo mal en el procesamiento estadístico. Y la frecuencia relativa porcentual nos decía que es lo mismo que la frecuencia relativa, pero expresada en porcentaje. Por lo tanto, si es lo mismo, hacemos el mismo procedimiento. Esto de acá, ponemos igual, abrimos paréntesis, esto de acá y lo dividimos entre 30, ¿no? Entonces nos va a salir los mismos datos, pero ¿cuál era la diferencia? Que nos decía que la frecuencia relativa porcentual es lo mismo que la frecuencia relativa, pero expresada en porcentaje. Y para expresar estos dos números en porcentaje, solamente le hacemos clic aquí, en el estilo porcentual. ¿Ya? Y nos sale 87% y 13%. Igual hacemos la sumatoria para obtener en total, le ponemos igual suma, le abrimos esos dos, o seleccionamos esos dos elementos y nos sale el 100%. ¿Ya? ¿Ya? Entonces se dan cuenta, ustedes ya está en este sector. Ahora, lo único que vamos a hacer nosotros es hacer un copy-pega, ¿no? Entonces seleccionamos todos estos datos, ponemos control C y le llevamos acá, ¿no? ¿Ya? Entonces acá le ponemos combinar tabla. ¿Ya? Que se nos pasó algo ahí. Se nos desacomodó la tabla un rato. Ya, eliminamos todo esto de acá. Se nos desacomodó la tabla, chicos. Le muestro la fila. Ya, entonces ahí está, ¿ves? El total, sino el conteo y ya. Entonces, hasta ahí, por ejemplo, ya tenemos nuestros datos de nuestra tabla de frecuencias de la primera variable que es víctima de discriminación. Entonces, nos toca hacer la segunda. Ahora, la segunda variable que vamos a estudiar viene a ser, o la segunda pregunta en nuestra encuesta nos dice, ¿cuál fue el motivo de discriminación? En todo caso, nuestra variable va a venir a ser motivo de discriminación. ¿Ya? Motivo de discriminación. Ahora, en las categorías de la variable son las respuestas que la pregunta 2 nos está dando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos la primera respuesta son rasgos faciales, ¿ya? La segunda es discapacidad
La tercera es color de piel. Y la cuarta es lugar de procedencia. Y la quinta son otros, ¿no? La quinta son otros. Ya. Entonces, muy bien. Ahora vamos a ver en nuestro conteo. Ya vamos a ver en nuestro conteo. Acá en el total nos debe salir 30. Ya sabemos porque fueron 30 personas a las que aplicamos esta encuesta. Entonces la frecuencia absoluta es, como les decía, lo mismo que el conteo, pero expresado ya en número en número natural, no número entero, ¿no? Entonces en la primera tenemos 13, ¿ya? En la segunda tenemos 1, en la tercera tenemos 11 y en la siguiente tenemos 5. En otros obviamente tenemos 0, por eso acá no hay conteo, lo hemos dejado en blanco, ¿no? Entonces acá la sumatoria nos debe dar 30. Entonces le ponemos igual suma, seleccionamos todos esos elementos, le damos cerrar y obviamente nos sale 30, ¿no? Entonces hasta ahí estamos siendo bacán. La frecuencia relativa, ¿cuál es? Nos decía que es la frecuencia absoluta sobre el número total. Entonces le damos igual, abrimos paréntesis, elegimos la frecuencia absoluta y lo dividimos entre el total que es 30. Y le damos un enter. Ahora, si nos sale así un número muy grande, lo único que tenemos que hacer es reducir los decimales. Acá nos salen dos flechitas, ¿ven? Aumentar decimales y reducir decimales. Y lo reducimos a 0.2 decimales nada más. Ahora, ¿qué hacemos? Bajamos todo esto para acá y nos da o sea, todos los datos de la frecuencia relativa, ¿no? Ahora, esta sumatoria igual nos debe dar 1. Le ponemos igual suma, ¿ya? Seleccionamos todos estos datos, cerramos y nos debe dar 1. Y nos sale 1.0, pero recuérdate que esto está expresado en decimales. Tú le disminuyes los decimales igual y nos sale 1, ¿va? Ya. Y la frecuencia relativa porcentual era lo mismo que la frecuencia relativa, pero expresada en porcentaje, así que hacemos el mismo procedimiento. Abrimos paréntesis, dejemos la fórmula en la frecuencia relativa, lo dividimos entre 30, lo cerramos. Igual acá lo que hacemos es disminuir los decimales a 2, bajamos hasta acá y le damos en porcentaje. Queremos que se exprese en porcentaje y ya se expresa en porcentaje, ¿no? Lo único que acá igual hacemos la suma de todos estos datos y nos debe salir igual un 100%. Y nos sale 100% y ahí está la, eh, la tabla de frecuencias para la variable número 2. Entonces copiamos ese texto en este sector de acá, ¿ya? Combinamos las celdas. Acá siempre se desconfigura, creo que al momento de copiar. Lo subimos acá arribita. Volamos todo esto. Ya, y ahí está la segunda, ¿no? La segunda tabla de frecuencias para la variable motivo de discriminación. Ahora, la tercera variable está relacionada a la tercera pregunta y la tercera pregunta nos decía en qué ámbito ocurrió el hecho. Y eso nos hace decir que la variable es el ámbito de la discriminación, es decir, en qué lugar se dio, ¿no? Entonces acá le ponemos igual ámbito de discriminación, que sería nuestra variable. Y vamos a ver las categorías para esa variable, ¿no? Bajamos nuestro cuadrito más acá abajito. Ya, ¿cuáles sean las posibles respuestas? Nos dicen ahí en la escuela. Ya, en la escuela. Luego nos dice en los espacios públicos. Ya solamente hay que poner espacios públicos, nos va a ser muy largo. Los lugares de consumo, que pueden ser restaurantes, cines, etcétera. El medio de transporte, solamente vamos a ponerle transporte. ¿Ya? Y abajo en otros, bueno. Ya, entonces vamos a revisar nuestro conteo, ya vamos a revisar nuestro conteo. En la escuela nos dicen que son 24 personas, ¿ya? Las cuales dijeron que sufrieron eh, discriminación en la escuela, ¿no? O pueden sufrir en la escuela. 12 en espacios públicos, 0 en lugares de consumo y en transporte dijeron 4, ¿no? En total nos dicen ahí, en otros también 0, ¿ya? Hay que ponerle un 0, ¿ya? Entonces acá si nosotros realizamos la sumatoria, le ponemos igual suma, seleccionamos todos estos datos, nos debe dar 30. Entonces ahí nos da 30, ¿no? Entonces acá también le ponemos 30. Entonces la frecuencia relativa, ya saben chicos, tenemos que hacer la formulita, pues, ¿no? Le ponemos igual, escogemos la frecuencia absoluta y lo dividimos entre 30. Ahí, ¿verdad? Ahí nos faltó cerrar el paréntesis, ¿no?
y nos sale 0.8, bajamos, ya, esto igual acá lo hacemos en solamente dos decimales. Para la frecuencia relativa porcentual hacemos lo mismo, la frecuencia absoluta dividido entre el total de datos 30, bajamos todo esto por acá en dos decimales y lo expresamos en porcentaje, ¿no? Ahora tenemos que hacer las sumatorias. Le ponemos igual suma, ya saben que todos estos resultados en frecuencia relativa nos deben dar 1 y nos da 1, ya acá le bajamos el decimal y aquí nos debe dar el 100%, pues no, le ponemos igual, suma, o sumamos todo esto de acá, lo seleccionamos, cerramos y esto nos debe dar el 100%. Ya, entonces muy bien chicos, hasta ahí ya desarrollamos la tabla de frecuencias para la variable 3 y ustedes como tareita deben desarrollar la tabla de frecuencias para la variable 4, ¿no? Entonces este Excel yo les voy a dejar para que ustedes puedan desarrollar la tabla de frecuencias. Entonces acá la categoría de variable para la pregunta 4 simplemente sería un sí y un no nada más, ¿no? Entonces acá tienen que contar, ¿no? En frecuencia absoluta, ¿cuántos contestaron que sí? ¿Ya? Que sí solamente contestaron 2 y que no contestaron un promedio de 28 personas. Si tú haces la sumatoria igual acá, le pones igual suma, ¿ya? Seleccionas estos dos elementos, te cierras y tienes 30, ¿no? Entonces tú tienes que hacer acá la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual y tienes que obtener tus datos, ¿no? Entonces escogemos todo esto de acá y lo llevamos a nuestro Word, ¿no? Entonces acá, perfecto. Ya, le ponemos confina tabla, se configura esto, acá lo volamos, le ponemos igual al final, ya, perfecto. Acá hay dos más, también lo eliminamos. Y uno más. La tabla se nos ha ampliado mucho. Ya está. Entonces ahí lo eliminamos. Entonces, ahí sí chicos. Y la última variable, como les decía, es la variable por agresión por discriminación, ¿no? Entonces, acá insertamos, creo, porque no habíamos puesto. Ya, entonces acá le cambiamos el nombre, ¿no? Ponemos agresión por discriminación, que correspondería a la pregunta 4, ¿no? Vamos a hacerlo de una vez rápidamente. Le ponemos igual, abrimos paréntesis acá, la frecuencia absoluta sobre el total de datos que es 30, cerramos, bajamos esto por acá. Esto ya saben, lo disminuimos solamente a dos decimales. Y acá es lo mismo, le ponemos igual, abrimos paréntesis, igual la frecuencia absoluta entre 30 personas. Bajamos por acá, igual bajamos solamente a dos decimales, pero esto de acá lo expresamos en porcentaje. Entonces acá solamente hacemos la sumatoria de estos dos elementos, nos debe salir 1, nos salió 1, lo bajamos a un decimal nada más, y acá hacemos igual la sumatoria, es fácil, es obvio que nos va a salir siempre, ¿no? 97 más 3, seleccionamos estos dos datos, cerramos, y ahí está el 100%. Entonces simplemente agarramos esto de acá, le ponemos control C y lo llevamos a esta tablita de acá, ¿no? Entonces en esta tablita, perdón, es que combinar la tabla. Ya, muy bien, entonces acá seleccionamos esto, lo subimos acá arribita y este resto lo eliminamos. Ya, y ahí está ya la tabla generada o la tabla de frecuencias elaboradas para cada variable, ¿no? Entonces, acá por ejemplo hay que ponerle un cosito, lo podemos poner para que se vea un poquito más presentable a todos los totales. Acá también. Acá también podemos, le damos un poquito de formato nada más. Y con esto ya está desarrollado la actividad número 1, ¿no? Actividad número 1. Esto lo dejamos ahí. Esto sí lo agrandamos un poquito. Lo dejamos ahí también. Este lo dejamos ahí.
Y de ahí viene todo el criterio de lo que viene a ser evalúo mis aprendizajes, ¿no? Ahora, en este evalúo mis aprendizajes se refiere a lo que viene a ser solamente a la evaluación de aprendizajes de la actividad número uno. No dice, bueno, ¿has elaborado una encuesta e identificado las variables? Sí, hemos identificado las variables, ¿ya? La segunda pregunta nos dice, ¿has recopilado datos mediante una encuesta? También lo hemos hecho. ¿Has organizado los datos obtenidos en una tabla de frecuencia? También lo hemos hecho, ¿ya? ¿Has seleccionado estrategias para el cálculo de la frecuencia absoluta y relativa? También lo hemos hecho y lo hemos hecho mediante un Excel con fórmulas y rápido para ya no trabajar con calculadora. Y la última pregunta nos dice, ¿has planteado afirmaciones sobre las características de la población encuestada? Eso todavía no lo hemos hecho porque solamente hemos trabajado las tablas de frecuencia. Recuérdate que cada tabla de frecuencia tiene una descripción, pero en este momento no la hemos trabajado. Por lo tanto, estas son nuestras valoraciones. Vamos a ponerlas en rojito para que se puedan visualizar mejor. Ya, ahora vamos a pasar ya de una vez a la actividad en número 2. Pasamos a la actividad 2, jóvenes señoritas, en las cuales nos dice que vamos a leer una historieta sobre la discriminación y a partir de leer esa historieta sobre la discriminación vamos a reconocer cómo es la estructura de las historietas, ¿no? Entonces acá nos van a presentar esta historieta, ¿ya? A la cual vamos a darles lectura y a partir de leer esta historieta vamos a responder estas tres preguntitas que nos están planteando aquí en los globitos, ¿no? A ver, vamos a ver la historieta, vamos a darle una rápida lectura. Nos dice, mira, él es igual a nosotros y aunque no lo fuera, ¿a ti te gustaría que te trate distinto por tu apariencia o porque hablas diferente? Ah, pues no sé, creo que me sentiría muy triste. Así es, Alfredo. Nadie tiene que sentirse triste. Todas y todos tenemos el derecho a ser respetados y tratados por igual. Que no hable exactamente como hablamos nosotros no importa porque todos somos iguales. Es un derecho convivir libres de cualquier discriminación e intolerancia. Todo el grupo de alumnos contesta, sí, es nuestro derecho. Carlos, espéranos. Hola muchachos, ¿cómo están? Bien, ¿qué haces yendo solo a la escuela? Generalmente voy solo, nunca más. De ahora en adelante vamos todos juntos a la escuela. Oye, Carlos, en el recreo, ¿te parece si jugamos en el mismo equipo? Muy bien, en esta historieta cuenta la historia de Carlos, pues que está dentro de una situación de discriminación y lo están discriminando porque él habla un poco diferente a los demás, ¿no? Y eso ha hecho que sus compañeros lo discriminen. En todo caso, Carlos ha estado sintiendo un proceso emocional de tristeza, de depresión. El profesor parece que les llama la atención a los estudiantes, les hace entender que todos tienen el derecho a ser tratados por igual y de llevar una buena convivencia. Los alumnos reflexionan y pues hacen las paces con Carlos y la convivencia mejora, pues, ¿no? Muy bien, una historieta bastante interesante. En base a la historieta que nosotros hemos leído, hemos visto y hemos analizado, vamos a responder estas tres preguntas de acá. Para eso volvemos a nuestro cuaderno de tutoría. En acá nos dice ¿quiénes son los personajes? Entonces acá vamos a darle respuesta, ¿no? Entonces, en los personajes que nosotros hemos podido identificar en este momento han sido Carlos y Alfredo, ¿no? Que son los personajes de los cuales sabemos, sí, específicamente su nombre, ¿no? Entonces, vamos a llevar este cuadrito acá arriba, ¿ya? Entonces, acá. Entonces, ¿quiénes son los personajes? Los personajes que yo he podido identificar es Carlos y Alfredo, ¿no? Que son los personajes así de los cuales tenemos nombres. De los demás son compañeros de aula de los cuales no nos refieren mucho los nombres, ¿no? ¿A qué dificultad se están enfrentando los personajes? Los personajes indudablemente se están enfrentando a una situación, ¿ya? De discriminación, ¿no? A una situación de discriminación. Se están enfrentando a una situación de discriminación. Inclusive puede ser una discriminación por lugar de procedencia, ¿no? No, de procedencia. Ya, perfecto. La tercera pregunta nos dice, ¿sobre qué nos hace reflexionar la historieta? Nos hace reflexionar sobre una sana convivencia y también sobre la convivencia pacífica, ¿no? Entonces acá le vamos a poner que nos hace reflexionar sobre la convivencia armoniosa y libre de violencia, pues, ¿no? Y libre de violencia. Sobre eso nos hace reflexionar esa historia, ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos las tres respuestas para las preguntas que nos han estado planteando
después de haber leído la lectura, ¿no? Ahora, después de esto nos dice que vamos a escribir lo que opinamos, ¿ya? En Escribo lo que opino nos están pidiendo que redactemos un párrafo sobre lo que opinamos nosotros mismos sobre la historia que nos han presentado o que acabamos de leer. Entonces, en esa situación, chicos, vamos a escribir cada uno de nosotros una opinión personal acerca de la historieta. Particularmente a mí, ya vamos a agregar un texto acá. La historieta, vamos a ponerle, esa es mi opinión mía de mí, ¿no? La historieta me ha parecido muy interesante a mí, muy interesante, porque el maestro hace reflexionar a sus estudiantes sobre la importancia de una buena convivencia armoniosa sin caer en situaciones de discriminación, bueno, sin caer en situaciones de discriminación. ¿Ya? Esa, por ejemplo, es mi opinión personal de mí. Entonces tú tienes que volver a leer la historieta, darle un nuevo repaso y de acuerdo a eso escribir tu opinión personal. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, chicos, nos van a decir que vamos a conocer más sobre la historieta y sobre su estructura. Entonces, para entender las partes de la historieta, por así decirlo, vamos a entender que toda historieta, por lo general, tiene que tener viñetas. Y en estas viñetas se van a poner los textos que van a hacer que los personajes de la historieta puedan interactuar, ¿no? Por ejemplo, esta historieta se llama La niña que no podía decir A, ¿no? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en esta historieta hay una interacción entre papá e hija, ¿no? Y para que ellos puedan interactuar, para que se puedan poner los textos, siempre tiene que haber viñetas, ¿no? Entonces, a estos espacios que tenemos acá, le vamos a conocer como viñetas. ¿Ya? Y luego vamos a tener los globos. Ah, perdón, entonces acá hay un error. Las viñetas van a ser los espacios enteros, estos espacios en los cuales se están desarrollando las interacciones, ¿no? Por ejemplo, todo este espacio de acá, que ustedes pueden observar, ese viene a ser una viñeta, este de acá viene a ser otra viñeta. Entonces los espacios son, o las viñetas son los cuadros en donde se desarrollan las historietas. Los globos, ya los globos sí vienen a ser estos cuadritos de texto que permite que los personajes conversen, ¿no? Que los personajes conversen. Y los dibujos que van a ser los personajes que nosotros vamos a encontrar dentro de una historieta, ¿no? Entonces, muy bien, chicos, hasta ahí vamos a reconocer que las historietas tienen, por así decirlo, tres elementos, ¿no? Las viñetas, que son los cuadros por escena que aparecen en las historietas, los globos, que son los cuadros de texto, y los dibujos, ¿no? Muy bien, chicos, entonces, en este punto nos dice, conozcamos las partes que componen la historieta. Como ya lo habíamos dicho, las viñetas, que es el cuadro que simboliza un momento de la historieta. Los globos de texto, que consiste en el lugar donde se plasma lo que reflexionan o dicen los personajes de las historias. Y las imágenes, que es la simbolización del ambiente donde se desenvuelven las historias, o lo que se conoce como los escenarios, ¿no? Y los dibujos se colocan en el interior de las viñetas. Y los textos, que consisten básicamente en la parte escrita de la historieta. Entonces, va para practicar, nos están dando esta historieta y en esta historieta vamos a reconocer las partes de la historieta, ¿no? ¿Dónde están los globos de texto? ¿Dónde están las imágenes? ¿Dónde están los títulos? ¿Dónde están las viñetas? ¿Y dónde está el texto? Para eso volvemos a nuestro cuadernito de tutoría y nos dice que aquí vamos a unir con una flecha las partes de la estructura de la historieta que se encuentran debajo con las imágenes que aparecen dentro de la historieta. Es decir, vamos a unir cada uno de esto y acá con la parte respectiva de la historieta, ¿no? Así que vamos a hacerlo de manera rápida, no está muy complicado. Para eso hay que reducirlo un poco. Ya vamos a reducirlo hasta ahí nada más. Entonces vamos a insertar flechitas y con eso los vamos a unir, ¿ya? Por ejemplo, un globo de texto, ¿ya? Por ejemplo, esto de acá viene a ser un globo de texto, ¿no? Ya. Entonces vamos a hacer la línea un poco más gruesita. Ya, ahí está. Vas a poner un colorcito más. Ahí está el globo de texto, ¿no? Las imágenes, vamos a seleccionar otra flechita. Ya. Ya, por ejemplo, las imágenes vamos a aplicarle acá a este señor. Ya. Ese vendría a ser una imagen. Ya. El título, vamos a seleccionar otra flechita. Entonces, acá. En el título, por ejemplo, tenemos acá arriba todavía, ¿no? El título, inclusive, de esta historieta significa ¿por qué tenemos un nombre? ¿No? Vamos a ponerle de color negrito, ¿no? Porque se note más.
Las viñetas, vamos a buscar dónde estarán las viñetas. Las viñetas hemos dicho que eran los cuadros, ¿no? O sea, todo este cuadrito de acá vendrían a ser las viñetas, ¿no? Entonces ahí está ya indicado cuál es la viñeta y el texto, ¿no? Vamos a ver, otra flechita. El texto en todo caso vendría a ser esto de acá, ¿no? Vamos a indicarle esto de acá para que se note un poco más. Entonces hasta ahí, por ejemplo, ya cumplimos con delimitar básicamente cuáles son las partes de una historieta. Muy bien, entonces llegamos al punto de ya de la evaluación de aprendizajes de esta actividad, ¿ya? En las cuales vamos a ver si hemos aprendido los aprendizajes de esta actividad número 2. ¿Ya? Por ejemplo, el primer criterio de evaluación de aprendizaje nos dice, ¿has comprendido las ideas de la historieta? Yo particularmente sí entendí las ideas de la historieta. En la primera historieta hablaba sobre básicamente lo que es la discriminación y en esta segunda historieta habla sobre de dónde provienen estos nombres y por qué nos ponen un nombre, ¿no? El segundo criterio nos dice, identifique las partes de la historieta. Sí, las partes de la historieta tienen un título, tienen las viñetas, tienen el texto, tienen los globos, etcétera, ¿no? Y también las imágenes. Por lo tanto, marcamos una X aquí también. En sí, di a conocer mi opinión sobre la historieta, particularmente yo sí la he dado. Ustedes tienen que hacerle un repaso más y también brindar una opinión propiamente de ustedes. Y el criterio 4 nos dice, fundamenté mis respuestas sobre la historieta y su estructura, que también lo hemos hecho, ¿no? Entonces, muy bien, chicos, entonces ahí están marcadas nuestras valoraciones correspondientes, ¿ya? Vamos a ponerlos en rojito para que se resalte más. Y con eso ya culminamos la actividad número 2 y vamos a pasar a la actividad número 3 que se denomina Planificamos una historieta sobre la importancia de la no discriminación hacia las personas. Tres. Pues chicas, lo que vamos a hacer es vamos a desarrollar o vamos a planificar nuestra historieta y vamos a usar este planificador para poder hacer nuestra planificación mucho más fácil, ¿no? Entonces acá nos están haciendo preguntas como a quién está dirigido, para qué voy a realizar mi historieta, cuál es el inicio, el desenlace, el final, el conflicto, quiénes son los personajes, etcétera. A través de este planificador nosotros podemos darle un punto de inicio para la realización de nuestra historieta, ¿no? Muy bien, la primera pregunta nos dice, ¿a quién va a estar o para quién va a estar dirigido mi historieta? Y mi historieta, en mi caso, va a estar dirigido para estudiantes del nivel secundario, ¿no? Quizás tu historieta de ti puede estar dirigido para padres de familia o quizás puede estar dirigido para niños de primaria, etcétera, ¿no? En caso mío, yo estoy viendo que la historieta que voy a realizar lo voy a dirigir hacia estudiantes del nivel secundario. ¿Para qué voy a realizar mi historieta? Para concientizar, ¿no? Para concientizar a los estudiantes sobre la discriminación, pues, ¿no? Sobre la discriminación. Entonces, el objetivo principal de la realización de mi historieta va a ser para concientizar a los estudiantes sobre temas de discriminación. Ahora, ¿qué formato utilizaré para presentar mi historia? Voy a utilizar el formato de historieta, ¿no? Historieta. Yo lo voy a hacer en formato digital, por ejemplo. Quizás ustedes lo puedan hacer en formato así manual, ¿no? Hacer a mano, hecho, hacer los dibujos, los cuadros, etcétera, ¿no? ¿Sobre qué historia escribiré? Voy a escribir sobre una historia de discriminación, ¿ya? Vamos a ponerle una historia de discriminación por lugar de procedencia y por discriminación en color de piel, ¿no? Entonces, de eso va a tratar la historia que voy a escribir, ¿no? Ahora, ¿cómo va a ser el inicio de la historia? El inicio de la historia va a ser una historia donde una niña de provincia, de piel morena, llega hacia la capital y es discriminada, ¿no? Entonces, vamos a ponerle que el inicio de la historia va a ser con la llegada, ay, perdón, la llegada de una nueva estudiante a Lima proveniente de provincia, no vamos a ponerle así, ¿ya? Proveniente de provincia. Mm, ya. El conflicto de la historia, ya, el conflicto de la historia va a ser un proceso de discriminación por color de piel y por lugar de procedencia. Ya, perfecto. ¿Y cuál va a ser el final de la historia? Y en el final de la historia voy a poner que va a haber una orientación por parte, vamos a corregir, una orientación por parte del profesor tutor, ¿no?
del profesor tutor, quien les hablará sobre, sobre la discriminación. ¿Ya? Sobre la discriminación. Ya, sobre la discriminación y mejorará la convivencia escolar. Punto. Ya. Muy bien. Ahora chicos, ¿por qué en mi historieta voy a hablar en un entorno educativo? ¿Se acuerdan de la encuesta? En la encuesta muchas de las personas que yo encuesté hablaban que habían sufrido discriminación más que nada en entornos educativos. Por eso es que estoy utilizando también la información de mi encuesta para realizar mi historieta. ¿Ya? Muy bien chicos, entonces con esa parte ya vamos a completar la actividad número 3 y en la actividad número 4 nos dice vamos a elaborar la historieta para difundir nuestros derechos y la importancia de la no discriminación. Entonces, basándome en la planificación que yo he hecho, en la actividad número 3 voy a desarrollar la actividad número 4. Para elaborar las historietas, jóvenes señoritas, yo les voy a recomendar un programa bastante bonito, si es que quieren hacer sus historietas de forma digital. Este programa se llama Pixton. Yo la historieta lo hice aquí. Vamos a ver cómo se trabaja en esta plataforma de Pixton. Por ejemplo, es bastante interactivo esta plataforma. Ustedes pueden escoger acá, por ejemplo, un fondo, pueden escoger personajes, pueden elegir el foco, es decir, si quieren que el personaje esté cerca, esté lejos, esté hablando por sí solo, esté caminando, esté echado. Pueden elegir las palabras que el personaje puede elegir, pueden escoger los gestos que el personaje va a hacer y también pueden escoger las acciones que el personaje va a hacer, ¿no? Si el personaje está de pie, alzando las manos, está echado, etcétera. Por ejemplo, en este programa Pixton yo elaboré la historieta que les voy a presentar a continuación. Bueno, muy bien, entonces vamos a ver cómo sale la historieta. Les recomiendo que investiguen, que indaguen más sobre este programa de Pixton y vamos a presentarles ya la historieta que yo he elaborado, ¿no? Muy bien, entonces esperamos un momento. Ya aquí está la historieta en Pixton. He tomado en cuenta la planificación que he hecho en la actividad anterior, en la actividad número 3, y en esta historieta habla sobre la historia de Carla, que es una estudiante que recién ha llegado a un nuevo colegio que está ubicado en la capital y que va a sufrir de discriminación tanto por lugar de procedencia como por color de piel, ¿no? Entonces vamos a darle una lectura rápidamente. Dice, hace 2 días que llegue a esta nueva ciudad, espero que me vaya bien en mi nuevo colegio, ¿no? Es lo que está diciendo Carla, ¿no? Entonces acá dice, chicas, escuché hablar a los profesores que va a llegar una nueva compañera. Sí, Santiago, yo también escuché, la vi por el parque. Ojalá no venga de provincia, dice, porque bajará el nivel de este colegio. Y aquí se da el encuentro entre Carla y los compañeros, ¿no? Sus nuevos amigos, ¿no? Dice, hola, mi nombre es Carla, se presenta ella. Hola, mi nombre es Claudia, yo soy Santiago. Y ella en su pensamiento dice, no, se nota que es de provincia. Más abajo dice, Carla pregunta, ¿saben dónde está o dónde queda el aula A1? Y Sumi, de manera agresiva, gritándole, le dice, averígualo tú sola, serrana, le dice, y eso es una clara referencia a que ahí existe discriminación por lugar de procedencia, ¿no? ¿Qué le pasa a Sumi? Dice Claudia, y Santiago responde, no sé, pero esa fue una frase muy discriminatoria, dice, ¿no? Y Sumi se va, dice, va unos chicos, no deben hablar con una serrana, y los compañeros dicen, espera Sumi, y le dejan a Carla ahí, pues, ¿no? Con la palabra en la boca. Ya están en el aula de clases. Santiago dice, fue muy, muy horrible lo que hiciste, Carla, o lo que hiciste con Carla. Claudia dice, sí, te pasaste. Y en su pensamiento, eso me dice, se lo tiene merecido por provinciana y por negra, ¿no? Cuando dice negra ya hace referencia a una discriminación por el color de piel, ¿no? Más abajo dice, siguen en el mismo aula. Claudia le dice, no debes pensar de esa forma, aquello es discriminación y debemos estar en contra de aquello, dice, ¿no? Santiago dice, sí, Claudia tiene razón, entonces ella se molesta, entonces me voy, dice, ¿no? Acá se preguntan los dos sobre Carla, ¿dónde estará Carla? Vamos a buscarla, debe estar triste, la encuentran en el patio llorando, ahí está Carla. Amiga, le dice pues Claudia, ¿no?
empiezan una conversación y le dice, no te sientas mal, Sumi puede ser agresiva en diversas ocasiones. Santiago dice, hablaremos con nuestro tutor para que oriente a Sumi sobre la discriminación que existe en nuestro colegio, ¿no? Serás nuestra amiga y te apoyaremos en todo. Sí, te apoyaremos en todo y por Sumi no te preocupes, ya hablamos con nuestro tutor para que lo orienten y estas cosas ya no se repetirán, ¿no? Y Carla, un poco ya agradecida con sus dos compañeros, les da las gracias, ¿no? Y acá está ya en el salón de clases con el tutor y Sumi dice, no, hola profesor, le mandó a llamar. Y el profesor le contesta, no, sí, algunos de tus compañeros me comunicaron que pasó un altercado con la nueva estudiante en donde utilizaste frases discriminatorias, me dice, ¿no? Sí, sí lo sé, profesor, le dice, lo he estado pensando y creo que hice mal, pero no sé qué es la discriminación, ¿no? Y el profesor de acá le empieza ya a hacer el proceso de orientación, de aconsejar, ¿no? Dice, la discriminación es cuando se da un trato diferente y perjudicial que se da a una persona por diversos motivos, puede características físicas, su lugar de procedencia, su religión, etcétera. Y cuando discriminamos, las personas experimentan emociones desagradables como tristeza y frustración, dice, ¿no? Creo que tu amiga se merece una disculpa, le dice el profesor, ¿no? Dice, y Sumi reflexiona un poco, le dice, sí, yo también pienso eso e iré a pedir disculpas por mi mal comportamiento, ¿no? Más adelante se encuentran en el pasadizo del colegio y Sumi le dice, conversé con el tutor y me hizo ver mis errores, quiero pedirte disculpas, entendí que mis acciones pueden lastimar a muchas personas, por favor perdóname. Y Carla le dice, te perdono, todos debemos tratarnos bien y así mejorar la convivencia en nuestro colegio. Y ahí tenemos ahí una imagen con todos los participantes de la historieta, donde nos dan el mensaje de decir no a todo tipo de discriminación. Bueno, esta historieta lo hice con el programa Pixton, es un programa muy recomendable, chicos, les recomiendo si quieren trabajar su historieta de manera digital. Bueno, entonces esa historieta, por ejemplo, ya yo lo descargué en este sector de acá. Lo mismo que vimos anteriormente está descargado y está la historieta que habla sobre la discriminación y también sobre cómo el profesor hace todo este proceso de intervención para que estos hechos no se vuelvan a suscitar, ¿no? Muy bien, entonces hasta ese punto ya con esto terminamos la actividad número 4 si no me equivoco, y nos dicen que después de haber hecho en nuestra historieta, vamos a aplicar este cuadrito de acá. Es decir, vamos a agarrar nuestra historieta y le vamos a hacer ver a nuestro papá o a nuestra mamá. Y nuestro papá o nuestra mamá nos van a tener que brindar una apreciación, ¿ya? Sobre la historieta que nosotros hemos desarrollado. Yo mi historieta, por ejemplo, se la mandé a mi papá y a mi mamá para que la puedan observar y ellos me han respondido a esto, ¿no? Me dijeron que estaba bastante interesante la historieta y les di este cuadrito para que lo puedan también rellenar, ¿no? Me dicen, en este cuadrito dice, a ver un ratito, se ha movido esto de acá. Ya, entonces en este cuadrito le dice acá, dice, hoy he tenido la oportunidad de leer tu historieta que has escrito y quiero decirte que que me ha parecido, mi papá me dijo que le ha parecido muy interesante, ha estado muy bonito porque ha sido una manera muy creativa de hacer ver la información sobre la discriminación, ¿no? Y también me ha hecho que me quiere felicitarme por ser muy creativo, ¿no? Entonces, ahí tu mamá. Entonces, este cuadrito, chicos, ustedes tienen que darle a su mamá para que les dé una opinión sobre la historieta que ustedes han trabajado. Y llegamos al punto de nuestra evaluación de aprendizajes de esta actividad número 4. Dice el primer criterio, elaboré mi plan de escritura para organizar mis ideas de acuerdo al propósito planificado. Sí lo hemos hecho porque hemos planificado esta historieta. ¿Ya? En el paso número 2 nos dice, la historieta habla sobre la importancia de la no discriminación. Sí, habla sobre la importancia de la no discriminación, inclusive el profesor aconseja, ¿no? En la 3 dice, escribir la historieta en base a mis conocimientos previos y otras fuentes de información, sí, porque en la historieta hablamos sobre la discriminación por lugar de procedencia, por color de piel, etcétera, y eso es algo que hemos averiguado, ¿no? El lenguaje que empleé fue sencillo, cercano y familiar. Yo pienso que sí, ¿ya? He considerado viñetas para el inicio, el nudo y el desenlace. Sí, en la historia hay un inicio, hay un conflicto y también hay un final, pues, ¿no? La historieta cumple con el propósito planeado, habla sobre discriminación, orienta sobre la no discriminación, ¿ya? Hice uso del cuadro de signos de puntuación, sí lo hemos hecho porque hemos usado comas, puntos, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces con esa actividad ya hemos terminado la actividad número 4 y vamos a pasar ya a la actividad número 5, ¿no? Entonces, en la actividad número 5 lo que nos está pidiendo
es que conozcamos las situaciones de discriminación en el ámbito familiar y social. En esta actividad, chicos, lo que vamos a hacer es tratar de analizar, de averiguar si en nuestra familia o en nuestro entorno se están dando situaciones de discriminación. Para eso vamos a responder a este punto de preguntas, a este consolidado de preguntas, en las cuales estas preguntas buscan averiguar si en algún momento tienes predisposición a realizar actos discriminatorios, ¿no? Muy bien, tú puedes responder estas preguntas o puedes hacer estas preguntas a un familiar o a una persona cercana que tú conozcas, ¿no? Entonces vamos a volver a nuestro cuadernito virtual para responder a estas preguntas, ¿no? La primera pregunta me dice, ¿consideras que las diferencias físicas, económicas, sociales u otros nos definen como personas? Para comenzar, una diferencia física, económica o social no nos define como personas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ponemos no. Em, las diferencias, vamos a ponerle, las diferencias físicas, económicas o sociales no nos definen, no, pero vamos a ponerle no definen nuestra personalidad. ¿Ya? No, no definen nuestra personalidad esas cosas. Más bien lo que define nuestra personalidad es la capacidad de ser empáticos, de colocarnos en el lugar de otra persona, de ser solidarios. Eso nos define como personas, ¿no? Más las diferencias físicas, económicas y sociales no nos definen. ¿Ya? Entonces, para completar la respuesta ahí, vamos a poner que las diferencias físicas, económicas o sociales no nos definen o no definen nuestra personalidad. Lo que nos define es nuestra capacidad de solidaridad con personas desfavorecidas, ¿no? Con personas desfavorecidas. Eso puede ser lo que inclusive nos puede definir a nosotros como personas. ¿Ya? Entonces vamos a ponerle un guioncito acá para las preguntas y respuestas. La siguiente pregunta nos dice, ¿cómo se siente una persona discriminada? Una persona discriminada, por lo general, chicos, experimenta emociones desagradables, ¿no? Como tristeza, como frustración, quizás como miedo también. Entonces, vamos a ponerle acá que una persona discriminada experimenta emociones hasta cierto punto desagradables, ¿no? Desagradables. ¿Qué tipo de emociones desagradables puede experimentar una persona que puede usar discriminación? Puede generar tristeza o en un grado mayor puede generar depresión, puede generar también frustración, ¿ya? También puede generar aislamiento, o sea que esta persona no quiere hablar con nadie, ¿no? Y también puede generar miedo, por ejemplo, ¿no? Entonces, una persona discriminada puede experimentar ese tipo de situaciones emocionales, ¿no? La siguiente pregunta nos dice, ¿cómo nos sentimos cuando discriminamos o cuando nos discriminan? ¿Ya? Esta pregunta se parece a la anterior, ¿no? ¿Cómo nos sentimos cuando discriminamos o cuando discriminan? Entonces vamos a hacerle una diferenciación ahí quizás. Cuando discriminamos, cuando discriminamos, quizás pueda haber una sensación falsa de superioridad, ¿no? Vamos a poner acá, existe una falsa sensación de discriminación, o, no, una falsa sensación de superioridad, ¿ya? Y cuando nos sentimos discriminados, ¿no? Vamos a poner acá la diferenciación. Cuando somos víctimas de discriminación. Cuando somos víctimas de discriminación, probablemente sufrimos o vamos a sufrir una baja de autoestima, ¿no? O vamos a sufrir una baja autoestima. Ya, perfecto. Entonces, eso podemos sentir cuando discriminamos o cuando somos víctimas de discriminación, ¿no? La siguiente pregunta nos dice, ¿qué daños provoca excluir a alguien? Ya puede provocar rencor, ¿ya? Y también, aparte de rencor, puede generar sentimientos de venganza. Entonces, tú me has discriminado y yo me voy a vengar por eso, ¿no? También, como les decía, puede generar aislamiento. Es decir, que una persona ya no quiere hablar con nadie, ya no quiera salir de su casa, se encierra, ¿ya? Entonces, eso puede provocar, ¿no? ¿Crees que existe alguna distinción que no se considere discriminatoria? No, vamos a poner aquí no, obviamente.
toda distinción, ya, toda distinción, perdón, toda distinción genera algún tipo de discriminación, chicos. Algún tipo de discriminación. Toda distinción genera indudablemente algún tipo de discriminación. Ya. La siguiente pregunta nos dice, ¿conocen o han sufrido alguna situación de discriminación? Coméntalas. Particularmente a mí me discriminaban por mis rasgos faciales, ¿no? Entonces vamos a ponerle acá, yo sufría de discriminación por mis rasgos faciales, ¿no? Por ejemplo, cuando llegué a una ciudad, en pocas palabras me decían cholito, ¿no? Porque yo venía básicamente de provincia. Ya, entonces, si ustedes en algún momento han sufrido de discriminación, también lo pueden comentar, ¿no? La siguiente pregunta nos dice, ¿qué dice nuestra Constitución política sobre igualdad? ¿Crees que las normas son suficientes para eliminar la discriminación? Explica. Bueno, la Constitución nos dice que todos tenemos que recibir el mismo trato, que no hay diferencia entre nosotros, ¿no? Entonces, la Constitución dice que todos deben recibir trato igualitario, ¿ya? Ahora, ¿las normas son suficientes? Yo pienso que se deben aplicar eh, sanciones más fuertes, ¿no? Sanciones más fuertes eh, con respecto a la discriminación, pues, ¿no? Con respecto a la discriminación. Ya, eso se debe aplicar, chicos, ¿ya? Muy bien, entonces hasta ahí ya hemos respondido todo el conglomerado de preguntas que nos estaban planteando y ahora nos dice que reflexionemos un poco, ¿no? Ahora, vamos a reflexionar, nos dicen acá, en base a este texto de acá. Dice, la convivencia escolar democrática se establece cuando todos los actores educativos asumimos que cada miembro de la institución educativa sea respetado. Todas y todos debemos preocuparnos y actuar por el respeto a los derechos humanos, a las diferencias de cada persona y a una coexistencia pacífica que promueva el desarrollo integral de todas y todos. Es importante establecer normas que contribuyen a la convivencia escolar democrática a través del establecimiento de pautas de comportamiento y medidas correctivas. Finalmente, reforzamos la idea de relacionarnos en respeto y dignidad con todas las personas. Ahora, en base a lo que tú has leído de esta reflexión de acá, tienes que escribir un comentario o una opinión o una conclusión, ¿ya? Entonces, para eso, vamos a subir este cuadrito de acá. Ya, entonces, ya, de acuerdo a esto de acá vamos a escribir una conclusión. Yo, a la conclusión que yo llego es que en una institución educativa siempre se tiene que dar una convivencia armoniosa, ¿no? Como dice el texto, debe estar basado en el desarrollo integral de todas las personas, ¿ya? Entonces acá vamos a poner que, a forma de conclusión, que todos los miembros de la comunidad educativa deben tener una convivencia armoniosa, ¿no? Deben tener una convivencia armoniosa, respetándose mutuamente y también estableciendo medidas correctivas ante comportamientos inadecuados. Entonces, eso es lo que yo opino, por ejemplo, ¿no? Con respecto a este texto de reflexión que veíamos en el PDF, ¿no? Todos los miembros, ya. Entonces, muy bien. Entonces, nos dice que a partir de eso, lo que vamos a desarrollar ahora es un plan estratégico, ¿ya? Ahora, para desarrollar un plan estratégico, tenemos que responder a estas preguntas que nos están planteando acá. Y para ese plan estratégico hemos elaborado este presente cuadrito de acá, que vamos a bajar a la siguiente página para que se pueda ver mejor, ¿no? Entonces, nuestro plan de acción para hacerle frente a la discriminación social y familiar, nuestro plan se llama, o el plan que yo le he puesto el nombre, le he puesto Dile no a la discriminación. Ahora, ¿qué acciones o cambios van a ocurrir? ¿Ya? La primera es que a nivel familiar o a nivel social, los primeros cambios que deben ocurrir para que no haya discriminación es que se debe denunciar todo acto de discriminación donde el juez de paz en mi barrio, ¿no? El juez de paz de mi comunidad, Ya, eso es la primera acción que nosotros como barrio estamos tomando, ¿no? Que toda acción directamente se debe denunciar
donde el juez de paz del barrio o de mi comunidad. ¿Quién va a llevar a cabo estos cambios? ¿No? Entonces nosotros le hemos puesto como responsable, por ejemplo, al juez de paz de mi comunidad. ¿Ya? La siguiente pregunta dice, ¿cuánto tendrá lugar y durante cuánto tiempo? Esto va a ser indefinido. Es decir, todas estas denuncias por actos de discriminación no van a ser solamente por 2 meses, 3 meses, un año, sino va a ser a lo largo de todo el tiempo, ¿no? O sea, cada acto de discriminación que nosotros llegamos a identificar como comunidad, inmediatamente se tiene que denunciar. ¿Qué recursos se necesitan para llevar a cabo estos cambios? Ya, el único recurso que estamos necesitando es que hay que predisposición del juez de paz a recepcionar estas denuncias, ¿no? Entonces, no estamos contando con ningún recurso porque el juez de paz lo único que se tiene que hacer es organizarse para poder atender estas denuncias por discriminación que pueden existir dentro de mi barrio. ¿Quiénes deberían conocerlo? Todos los miembros de la comunidad, ¿no? Perdón, todos los miembros de la comunidad. O sea, todos los miembros de la comunidad deben conocer sobre este cambio de que desde ahora es obligatorio el denuncio o la denuncia de todo acto de discriminación que puede existir dentro de mi comunidad. Entonces, más o menos, esta es la planificación que estoy haciendo para un futuro plan de acción con respecto a la prevención de la discriminación. Entonces, llegamos a nuestro punto de nuestra autoevaluación. Nos dice el primer criterio: ¿has logrado leer y comprender la información presentada? Sí, lo hemos hecho. Ya, perfecto. Como paso número 2, ¿identificaste situaciones de discriminación para proponer alternativas de cambio? También lo hemos hecho, por eso estamos planteando el plan de acción. ¿Has evaluado el rol que cumplen las normas para hacerle frente a la discriminación? También lo hemos hecho. ¿Has identificado mis tiempos y espacios para cumplir con mis obligaciones? Eso sí, no lo hemos hecho, no hemos visto actividades de ese tipo. ¿Identifiqué el problema para elaborar mi plan de acción? Sí, hemos identificado y lo hemos elaborado también. ¿Tuve el apoyo de mi familia para desarrollar mi trabajo? ¿Acá ustedes y su familia los apoyó? Sí, no. Si no, pues también marquen en no. Pero este caso lo hemos resuelto nosotros nada más. Haré seguimiento para ver los resultados de mi plan de acción. No sé si lo voy a hacer, pero si ustedes consideran que no van a hacer el seguimiento de su plan de acción, pueden marcar en no, pues, ¿no? Muy bien, esto de acá lo pintamos de rojito para que se vea mejor, ya, y está muy bien. Y nuestra última actividad, la actividad 6, ya con esto terminamos nuestra primera experiencia de aprendizaje de la carpeta de recuperación, se denomina planteamos acciones, tomamos decisiones a partir de la información obtenida y la compartimos con nuestros pares. Actividad 6, jóvenes y señoritas, lo único que vamos a hacer es plantear una conclusión a partir de todo lo que hemos trabajado en las 5 actividades anteriores. O sea, una conclusión a partir de toda la experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, yo como conclusión voy a utilizar cada una de las actividades que he estado realizando, ¿no? Entonces, a modo de conclusión, yo puedo definir que según la encuesta y la investigación estadística que hemos hecho, que la discriminación, ya, la discriminación, por lo general, ¿ya?, se produce vamos a poner, se produce con mayor frecuencia dentro de las instituciones educativas. Y que también, vamos a ponerle, y que la forma de discriminación más utilizada es la discriminación por lugar de procedencia, no, la discriminación más utilizada es la discriminación por rasgos faciales, ¿ya? Por rasgos faciales y por color de piel, ¿ya? Y que las medidas urgentes, perdón, vamos a corregir, las medidas urgentes para, para intervenir esta situación son generar charlas sobre la importancia de la igualdad para generar charlas sobre valores y respeto a las diferencias, ¿no? A las diferencias. Entonces, a esa conclusión, por ejemplo, yo estoy llegando, ¿ya? Eso es lo más importante para mí. Entonces, tú a lo largo de toda esta experiencia de aprendizaje,
a qué conclusión estás llegando. Entonces, esa conclusión a la que tú llegas la debes poner en este cuadrito de acá. ¿Ya? Entonces, ya una vez más llegamos ya a la evaluación de los aprendizajes. ¿Ya? Y para evaluar estos aprendizajes vamos a leer nuestros criterios y también nuestra correspondiente valoración, ¿no? Entonces, el primer criterio me dice, localicé, seleccioné información en los textos escritos presentados. Sí, hemos analizado cada texto que nos han presentado y hemos respondido las preguntas. ¿Has interpretado la información de los textos que nos han presentado en clase? También. ¿Has organizado ideas en torno al tema, estableciendo coherencia y cohesión entre ellas? Sí, lo hemos hecho. ¿Has dado a conocer tu opinión sobre el contenido de los textos? Sí, hemos dado opiniones en varias etapas de esta experiencia de aprendizaje número uno. Y la última nos dice, utilicé en forma apropiada los recursos textuales, también lo hemos hecho, ¿no? Muy bien, chicos, entonces hasta ahí ya llegamos con la experiencia de aprendizaje número uno, le hemos resuelto todo lo que corresponde al primero de secundaria y en los días subsiguientes estaremos subiendo ya la experiencia de aprendizaje de los demás grados, ¿no? De segundo, tercero, cuarto y quinto de secundaria. Cuídense mucho, chicos, y por favor, si has entrado a carpeta de recuperación, desarrolla tus actividades y nos vemos ya en otro video para seguir reflexionando y aprendiendo y también para seguir apoyándonos mutuamente en esta resolución de las carpetas de recuperación, ¿no? Hasta luego.